Bueno, la intención de la actividad y pues de todas las actividades es que lúdicamente entendiéramos uno de los aspectos que tenían los publicanos en el tiempo de Jesús. Los publicanos tenían una actividad y un rol muy específico dentro de la comunidad. Y no eran personas que fueran de alguna etnia específica, de alguna casa en específico, sino que cuando Roma llegaba a los diferentes lugares donde tomaba posesión, ellos también hacían unas alianzas y unas alianzas estratégicas para poder entrar a tomar dominio de esas tierras. Y para tomar dominio de esas tierras buscaba personas que eran del mismo pueblo, no necesariamente personas que tuvieran alguna condición específica, sino que buscaba personas que fueran primero estudiosas, personas letradas, que supieran de números, que supieran de contabilidad y que tuvieran también como cierto grado de respeto dentro de la comunidad. Y a ellos eran los que escogía para poder, era como un trabajo que les daban para que ellos pudieran hacer como este tipo de trabajo. Entonces, los publicanos no es que fuera como un pueblo, ni fuera como un apellido, una casa. Entonces, los publicanos era una profesión, era un oficio que ellos hacían. Como tal, la tarea principal de ellos era recaudar impuestos. Entonces, por eso se ve muchas referencias acerca del recaudo de impuestos a través de los publicanos, pero los publicanos también ejercían ciertas decisiones dentro de la sociedad, porque ellos tenían también que participar en juicios, tenían que participar también en temas donde debían en algunos casos condenar a unas personas en su tarea y en su oficio. Pues no iban a condenar, un publicano no iba a condenar a muerte a alguien porque había matado a otro, sino que tenía que ver con su oficio, o sea, con la tarea de recaudar los impuestos que Roma les estaba colocando al pueblo. Y resulta que uno de esos publicanos era Leví, hijo de Alfeo, que también lo conocemos como Mateo, y era conocido como de estos dos nombres. Y en los evangelios lo encontramos en tres referencias específicas, que es en Mateo 9, Marcos 2:14 y Lucas 5:27 y 28. Mateo relata en Mateo 9:9 eh, cuándo fue el llamado que el Señor le hizo a él estando en esa actividad, en esa labor. Porque recordemos que para que él estuviera en esa posición, él tenía que tener estudio, él tenía que tener influencia dentro del pueblo, él tenía que ser reconocido no de la forma que él quisiera, porque el pueblo siempre se iba encima, como en la última actividad, de todos estos recaudadores de impuestos porque se habían ganado muy mala fama por la actividad que ellos hacían. Primero, que le cobren a uno los impuestos, pues a muchas personas no les gusta que le cobren los impuestos, y más cuando eran este tipo de personas que se valían de su posición, de su estudio, de su dinero, de su influencia para también obtener ganancias de los impuestos y empezar a cobrar más, como lo veíamos en la primera actividad. Los recaudadores de impuestos aumentaban cada vez más la carga de impuestos también al pueblo y obtenían de ahí lo que entregaban para Roma, y ellos también se quedaban con una parte, o sea que ellos se dejaban extorsionar, ellos robaban, ellos hacían negocios que no correspondían. Entonces los publicanos tenían esa fama, y esa fama como publicano también la llevaba Mateo, y cuando Mateo llevaba esa fama, él tenía que enfrentarse todos los días a todas esas situaciones. Cuando él iba a hablar, iba a salir a su trabajo, salía al pueblo, él tenía también que ir
acompañado por la guardia, y lo tenían que custodiar en todo momento para que el pueblo no le hicieran daño. En este caso pegamos caritas, pero si a un publicano, un recaudador de impuestos, que el pueblo no lo quisiera, pues podría peligrar hasta su propia vida, y él tenía que hacer su trabajo porque era a lo que él, la profesión que él había tomado. Pero cuando empezamos a estudiar un poco de Mateo y partiendo del origen que él tenía, pues la palabra del Señor nos da unas aclaraciones con respecto a ello. Y empezando primero con el llamado de Mateo. Y dice en Mateo 9, voy a leer las tres referencias, dice Mateo 9:9, al pasar Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Ese es el relato que él está haciendo de su llamado, y es un relato muy puntual. Mateo, para estar en ese cargo, pues él tiene un nivel académico muy alto, superior a muchos de los que estaban en el pueblo. Entonces él es muy preciso y él relata mucho las cosas con respecto a lo que va sucediendo, no como lo que lo hace, digamos, Marcos o lo hace Lucas, que ellos describen la situación y lo que ellos están viendo. Mateo lleva como su orden dentro de lo que él está escribiendo, y por eso él es como tan puntual. Marcos también hace algo muy parecido, porque dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Quiere decir que al pasar Jesús lo vio a Mateo también sentado donde estaba recaudando los impuestos, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Pero Lucas nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Pero en estos tres pasajes estamos viendo que todos concluyen con lo mismo, que en el mismo acto, en el momento en que Jesús llamó a Mateo, él de una vez dejó todo lo que estaba haciendo y le siguió. Y cuando habla de que le siguió, fue porque él tuvo que tomar una decisión, determinar algo en su corazón de por qué él tenía que seguirlo. Y aquí es donde nosotros vemos a Mateo, que Mateo tenía también una educación o una formación muy parecida a un rabino. O sea, que era una educación, una formación rabínica. ¿Qué quiere decir? Que cuando él vio a Jesús, él sabía quién era el que estaba llamándolo en ese momento. Cuando él vio a Jesús y le extendió el llamado, él entendió cuál era la posición que tenía Jesús frente a la posición que él tenía. Porque Mateo tenía dinero, Mateo tenía posición. Mateo, la Biblia no hace referencia de la familia de Mateo, ni habla específicamente de sus padres, ni de su descendencia, pero al él estar en esa posición y ser un publicano, quiere decir que venía de una familia que tenía recursos. Y no era una familia donde lo mandaron a ser publicano porque querían que fuera publicano, porque pues los judíos tenían esas reservas con el imperio. Entonces eso sucedía con Mateo. Mateo fue una instrucción, tuvo una educación completa en matemáticas, en literatura, en historia, en geografía, en todo lo que les daban en ese tiempo. Pero algo que aquí nos llama mucho la atención es que él tuvo una educación con todo lo que el pueblo había vivido en su historia. O sea, que él había estudiado la palabra, él había estudiado los escritos, él había estudiado todos los libros de Moisés, él había estudiado el Pentateuco, él había estudiado lo que a él le correspondía como judío. Entonces, cuando un publicano
en el caso de Mateo está en la situación que él tiene y en la situación de que él está cobrándole al mismo pueblo, la palabra tampoco especifica de que él era corrupto y de que él cobraba mal o de que él se dejaba sobornar o lo que fuera. No, la palabra está diciendo es que él era un recaudador de impuestos, pero al ser recaudador de impuestos, pues él también tenía como su círculo de amistad. Y al tener su círculo de amistad, pues el pueblo no lo quiere, pues él va a tener otras amistades, pero sus raíces y sus principios le daban a entender que el llamado que el Señor le estaba haciendo en ese momento era un llamado de vida. Y ese llamado que Jesús le hace a Mateo lo confronta a él mucho. Porque seguir a Jesús en ese tiempo era seguir a un grupo de rebeldes, era seguir a un Mesías que para los fariseos y para los doctores de la ley en ese tiempo era muy confrontante para las enseñanzas que ellos tenían. Entonces, cuando Mateo se encuentra directamente con el Señor, por la formación que él tuvo en la palabra del Señor, él vio que estaba enfrente al Redentor del universo. Vio que estaba enfrente al Creador de toda la vida y que el que estaba al frente de él era más grande que su posición, era más grande que su dinero, era más grande que su influencia, era más grande que el título que le habían dado, porque los publicanos accedían a tener este título, esta profesión, pero era porque ellos buscaban tener una mejor vida, mejor oportunidad, aún sabiendo que tenían situaciones que en el pueblo estaban viviendo. Entonces Mateo lo que hizo fue desechar todo su estudio, desechar toda su formación, desechar toda su posición, desechar lo que él estaba haciendo, porque a nosotros nos define mucho la profesión que nosotros tenemos. Cuando nosotros salimos del colegio, de pronto salimos un poco desubicados, algunos salen más ubicados que otros, pero normalmente uno sales como a buscar en la vida, a experimentar qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a estudiar. Y cuando uno elige una carrera, uno se va por lo que empieza a estudiar y empieza a acomodar su vida a su profesión, empieza a acomodar su vida a lo que estudió. Entonces Mateo, como tenía de profesión publicano, pues su vida estaba muy acondicionada, era a su profesión. Y la profesión que Mateo tenía no era una profesión para decir voy a ser apóstol del Señor, pero voy a seguir con mi profesión. En el momento en que él tomara la decisión de seguir al Señor, él perdía toda autoridad, él perdía su trabajo, él perdía su título, él perdía su reconocimiento, él daba por hecho de que todo eso ya era contrario para él. Muy diferente como lo vemos con otros de los apóstoles, que cuando el Señor fue crucificado, fue enterrado, ellos se volvieron otra vez a sus labores, volvieron otra vez a pescar y ahí pues ya hemos en algunos momentos estudiado de esta parte, ellos volvieron a su labor, pero entonces Mateo ¿qué iba a hacer? ¿Iba a volver a ser publicano? ¿Él iba a volver otra vez a recaudar impuestos? ¿Él iba otra vez a tomar esa profesión? No, él no tenía posibilidad de que esa decisión la pudiera reversar. En el momento en que el Señor lo llamó y le dijo, sígueme, el momento en que él se paró, él renunció a toda su vida. Él renunció a toda su profesión, él renunció a su estudio, aún podría haber renunciado a su familia, porque de pronto la familia, ay, contento porque tenemos a Mateo el publicano, Mateo el que nos mantiene, Mateo el que nos da las comodidades. Él renunció a todo en ese mismo momento y en los 3 pasajes termina diciendo, y se levantó y lo siguió, dice Mateo, hablando de su relato. Marcos, y él se levantó y lo siguió. Y Lucas, y dejándolo todo. Lucas, él era, como les comentaba ahora, él describe más lo que está viviendo, porque Lucas, él va a estar ahí y dice, pues que este man con tanta plata, este man con todo eso, vio todas las cosas que él tenía, todo lo que tenía para perder. Y dijo, dejándolo todo, se levantó
y le siguió. Todos dijeron se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Quiere decir que cuando Lucas vio a Mateo, Lucas sí pudo entender el precio que Mateo estaba pagando por tomar esa decisión. Él sí entendió lo que iba a pasar con Mateo después de levantarse y seguir al Señor. Entonces, cuando él hizo eso, pues hubo una gran conmoción. Y después, justo después de ese relato, en Mateo 9, del 10 al 13, específicamente no habla cuánto tiempo pasó entre que él decidió seguir al Señor, aceptar ser uno de sus apóstoles, pero lo que sí continúa diciendo es que el Señor fue a un banquete a la casa de Mateo. ¿Y Mateo a quién iba a invitar? ¿A quién iba a invitar si no tenía amigos en el pueblo? No, invitó a los fariseos, él invitó a los sacerdotes, él invitó a todos los judíos que seguían la ley, seguían las enseñanzas y seguían toda la palabra. No, Mateo invitó a sus amigos. ¿A quién invitó? Pues va a invitar a otros publicanos, otros de su profesión, va a invitar a otros ingenieros, va a invitar a otros médicos, va a invitar a otros arquitectos, va a invitar a sus amigos, porque él construyó su vida en esa profesión que él tomó. Entonces Mateo 9, 10 al 13 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Cuando hablaba de publicanos y pecadores, era generalizando de los que estaban sentados ahí en la casa, el banquete que había preparado, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Quiere decir que hasta el momento todos los discípulos, los que el Señor había llamado, pues iban a estar ahí también con Mateo. O sea que cuando habló él y sus discípulos, pues también estaba incluido Mateo, porque en este momento Mateo ya no tiene su profesión de publicano. Mateo en este momento ya no es el recaudador de impuestos. Mateo lo que está haciendo es llevando a Jesús a su casa a compartir con los amigos en su casa. Y esos amigos pues son los publicanos, son los pecadores y son los que todo el mundo está viendo. Pero cuando los fariseos vieron esa situación, pues ellos empezaron a decirle a los discípulos, a decirles a todos ellos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y esto me llama mucho la atención, porque cuando Mateo se levantó, dejó todo y siguió a Jesús, pues nadie le dijo como que venga, usted está loco, ¿usted qué le pasa? No, pues todos como que sí, aceptó el llamado del maestro, va a seguir al maestro, va a seguir a Jesús, va a ser uno de sus apóstoles. Pero cuando ya empieza a verse la obra donde el Señor va a empezar a trabajar, ahí es donde se levantan los fariseos y dicen: ¿por qué él se va a juntar con estos pecadores? Él, ¿por qué va a estar en la casa de Mateo con toda esta gente que lo único que hace es daño al pueblo, que va en contra de nuestras costumbres, en contra de nosotros? Pero el Señor, al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo hizo una de las cosas que él entendió de lo que era el ministerio de Jesús. Y al él dejar toda su posición, al dejar también renunciar a su dinero, renunciar a su influencia, él entendió a dónde era que el Señor quería llegar. Y el Señor no iba a llegar pues a los fariseos, no iba a llegar a personas que no podían aceptar el mensaje del Señor. Pero cuando Mateo escogió más bien ser el discípulo del Señor que escoger su posición, él no tenía ataduras. Él no tenía quien lo aplaudiera en el pueblo, porque él solamente recibió todo el tiempo fue insultos. Él recibió fue cosas contrarias a lo que él esperaría dentro de su profesión. A él lo maltrataban, a él lo escupían, al estar en esa posición, él estaba enfrentado a eso. Y al estar enfrentado a eso, él no tenía ninguna atadura para ver la verdadera realidad que el Señor quería hacer en su vida.
Y él, ¿qué hizo? Llevó al Señor a su casa, a su lugar de influencia, donde sus amigos, para que el mensaje del Señor llegara donde ellos, para que vieran que la decisión que él tomó de seguir a Jesús llevó el mensaje a su casa, llevó la salvación del Señor a la casa de Mateo. Pero eso nos llama mucho la atención también a nosotros, porque nosotros en muchas ocasiones pretendemos que el llamado del Señor, todo el mundo es para que nos aplauda, para recibir como los elogios y recibir como el reconocimiento, pero realmente cuando el Señor llama a una persona, cuando el Señor nos llama a nosotros a un trabajo, a un ministerio, a un lugar, es porque el Señor quiere trabajar en nosotros, impactando desde donde nosotros tenemos esa influencia, desde nuestros amigos, desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra posición, desde nuestro lugar de estudio, la universidad. Ahí es donde el Señor quiere empezar. Y cuando Mateo renunció a todo eso, pues él no renunció a sus amigos ni a su familia, pero él sí sabía que el mensaje que traía el Mesías iba a servir para salvación de su casa. El mensaje que traía Jesús, que lo estaba llamando en ese momento, iba a servir para redimir toda la maldad, todo el pecado que él había hecho, para poder ser llamado apóstol del Señor. Y cuando él dejó de ser publicano, él ya empezó a ser llamado apóstol de Jesucristo, precursor del Evangelio. Y esto para Mateo fue un cambio de perspectiva total, porque Mateo hace uno de los libros más representativos cronológicamente de la vida del Señor Jesús. Y Mateo hace unos detalles muy precisos con respecto a la genealogía también del Señor. Y eso también nos da a entender que Mateo era una persona que había guardado su corazón en todas sus costumbres, en todas las enseñanzas y en todo lo que como le correspondía a él como judío, por hacer parte del pueblo del Señor, la había guardado en su corazón, porque él empieza a hacer todo un relato. Mateo 1 empieza pues con toda la genealogía del Señor, y él empieza a contar de el maestro que él está siguiendo, y él empieza ahí a justificar, o más bien a exteriorizar y a expresar que la decisión que él tomó era basada en el conocimiento que él tenía de ese Salvador que él estaba esperando para que llegara a esta tierra. Y cuando él empieza a contar de toda la genealogía y empieza a contar cada uno de los nombres que él empieza a contar de la Biblia, él empieza a contar es de que yo quiero hacer parte de esta historia que se está escribiendo desde un principio, para que el maestro que llegó a llamarme, yo pueda ser uno de los que lleve el evangelio y lleve la palabra a toda esta generación. Y de Mateo no se vuelve a escuchar muchas cosas. Después de Mateo volvemos a hacer referencia también cuando el Señor se le presentó otra vez a los discípulos y se les presentó en medio de ellos. Cuando se les presenta en medio de ellos, pues dice que ahí estaban los 11 discípulos, pues ahí estaba incluido Mateo. Y después de eso, Mateo continúa con todo su ministerio, pero como a muchos otros discípulos no se le hace referencia de cómo murió ni en dónde murió, porque la decisión que él había tomado era dejar su historia, era dejar la marca que él estaba haciendo, dejar los pasos que él estaba teniendo en esta tierra para seguir los pasos de aquel que lo estaba llamando, para seguir los pasos de Jesús, quien lo estaba convocando a esta gran comisión. Y una de las cosas que Mateo decidió fue dejar todo de sí para poder seguir al maestro. Si nosotros hemos recibido un llamado del Señor, vamos a hacer lo que hizo Mateo. Vamos a entender que el llamado del Señor es sígueme. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Dejar todo, levantarnos y seguir tras Él. Si alguien que tuviera tanta necesidad como los pescadores,
que no habían pescado nada, que tiraban las redes y no caía ningún pez, pero ahora también el llamado que le estaba haciendo el Señor a una persona que no tenía necesidades económicas, que no tenía problemas, digamos, para mantener su familia, en estudios, en educación, en nada. Pero vemos que él también tomó esta decisión, como lo hicieron los demás, de dejarlo todo y de una vez seguir al Señor. Esto nos enseña de que el llamado del Señor no depende de qué tanto yo necesite humanamente resolver mi situación, sino de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, independiente de donde estemos. De así si seamos el presidente de la República, el gerente de una empresa, el galardonado de un premio Oscar, de lo que sea como lo que uno tenga en el corazón como meta más alta. Si yo tengo la meta de ser una persona reconocida a nivel científico, quiero ser muy influente, con mucha influencia en la sociedad, quiero tener empresas, dinero. El Señor, cuando llega a ese punto, nosotros vamos a tener todo eso como basura y vamos a desestimar todo lo que hemos logrado para poder levantarnos y seguir al llamado del Señor. No vamos a despreciar, así como Mateo no despreció la oportunidad del llamado del Señor, al llamado que el Señor nos está haciendo y que nos ha venido haciendo reiterativamente en muchas de las ocasiones que hemos compartido con respecto a esto. Si el Señor te ha llamado a ti a hablar en tu casa, en la universidad, en el trabajo, que nosotros tengamos la valentía que tuvo Mateo de, aún estando en su trabajo, dejar su trabajo, que aún teniendo la posición, dejar su posición y cambiar todo lo que él tenía, cambiar todas las cosas que él había logrado, cambiar todo su recorrido, toda su historia, toda la marca que él quería dejar en esta tierra por ser llamado apóstol del Señor, por llevar el mensaje. Apóstol es el que lleva el mensaje y va anunciando las nuevas de su maestro. Él dejó todo título por ser llamado apóstol del Señor. Él dejó todo título por convertirse en un mártir por la posición que antes él tenía, pero ahora es una posición que le va a dar vida, le va a dar gozo, le va a dar salvación. Si nosotros despreciamos el llamado que el Señor nos hace en un momento, nosotros le estamos dando la espalda a lo más grande y maravilloso que es el Señor por lo poco y lo pequeño que nosotros hayamos logrado. El Señor tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros y Él tiene un lugar muy específico para que nosotros llevemos el mensaje. El Señor nos está llamando para que nosotros seamos también precursores de un avivamiento, que nosotros seamos precursores de salvación, de vida, de sanidad, de revelación del Espíritu de Dios a esta tierra. El Señor nos está llamando a nosotros que seamos esos apóstoles y que anunciemos las buenas nuevas de salvación a este mundo que cada vez está más confundido en teorías y en diferentes situaciones. Que nosotros no vayamos a despreciar el llamado que el Señor hace para nosotros por estar en nuestra propia comodidad, por estar en nuestros propios problemas, en nuestra propia vida, porque el Señor quiere hacer de nosotros personas como hizo con Mateo, personas como hizo con Pedro, personas como hizo con Lucas, como hizo con todos los apóstoles que le hizo el llamado, y asimismo ellos dejaron de ser lo que eran para convertirse en lo que el Señor los llamó a ser. Si el Señor te ha hecho un llamado para ser evangelista, el Señor te va a comisionar para ser evangelista. Si el Señor te ha llamado para hacer sanidad y traer paz a tu familia, a tu lugar de trabajo, a impactar esta sociedad, el Señor va a hacer cumplir ese propósito de tu vida allí. Si el Señor te ha llamado para traer sanidad a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, nosotros tenemos que atender ese llamado. Y debemos dejar de llamarnos como somos y empezar a tener la profesión que el Señor nos va a dar. Y así como Mateo fue un precursor del evangelio,
fue un apóstol de Jesucristo, nosotros ¿qué queremos ser en esta tierra? En esta corta vida que tenemos, ¿qué queremos dejar para seguir al Señor? En esta corta vida, ¿qué queremos tener para impactar al Señor y poder continuar el camino y el evangelio que el Señor ha trazado para nosotros, que lleva más de 2000 años transformando vidas, que lleva más de 2000 años llevando el evangelio que empezó? Él tenía muchos discípulos, pero él empezó con esos 12 apóstoles que fue los que él llamó. Si el Señor te ha hecho un llamado hoy, ese llamado es el que tenemos que atender. Si el Señor nos muestra que a través de sus discípulos, que a través de sus apóstoles, el Señor tiene cosas grandes para hacer con nosotros y para hacer en nuestra vida, nosotros debemos de identificar y entender ese llamado. Mateo fue uno de los que el Señor llamó en un lugar así y en una posición así, porque él sabía que aún sus discípulos estaban viendo, que aún sus discípulos estaban observando lo que el Señor estaba haciendo. Y aun cuando Lucas dice que identificó o vio todo lo que él estaba perdiendo por tomar esa decisión, entre comillas perdiendo, nos damos cuenta que las personas también están esperando que nosotros tomemos esa decisión, que nosotros de verdad aceptemos el llamado del Señor y acudir a ese llamado, que sin importar lo que nosotros tengamos que hacer, nosotros vamos a decirle al Señor sí, así como le dijo Mateo, que nosotros vamos a obedecer el llamado del Señor así como lo hizo Mateo. Estemos de pie. No sé si las actividades que hicimos esta noche nos hayan dado alguna reflexión de lo que posiblemente estuvieran viviendo aquellas personas en ese tiempo. No sé si esta actividad de pronto nos lleve también a pensar esta noche, mañana o esta semana de lo que el Señor nos quiere enseñar, de lo que vivía en ese tiempo Mateo, para nosotros confrontar con nuestra propia vida, sea para nosotros un punto de partida para aceptar al Señor, para aceptar su llamado, para seguirlo a Él. Yo creo que estas actividades a nosotros nos ha enseñado mucho, mucho, de que cuando nosotros nos ponemos en los zapatos, como decimos normalmente, en los zapatos de alguien, es donde entendemos y vemos que no era fácil. No era fácil que esa persona tomara esa decisión, no era fácil que ellos llevaran la vida que llevaban, pero aún así el Señor los vio con agrado, los vio, Él vio el potencial que ellos tenían, y aún así ellos, con todo, teniendo nada o teniéndolo todo, aceptaron ese llamado del Señor. No sé si esta actividad que nosotros hicimos al final, para que entendiéramos que si tenemos los ojos vendados y dependemos única y exclusivamente de la voz y el llamado del Señor para continuar dentro de este camino tan entramado que el enemigo ha tratado de entorpecer en nuestra vida, podamos aún, dentro de todas esas voces contrarias, dentro de todas esas voces que nos están insultando, nos están deseando el mal, nos están deseando la muerte, podamos escuchar la voz de Jesús. Y poder escuchar la voz de Jesús en medio de eso nos habla de que en la oficina tenemos muchas voces contrarias. Si nosotros trabajamos en una oficina, en una fábrica, en un hospital, en cualquier lugar, no vamos a pasar una hora sin escuchar una vulgaridad. No vamos a pasar mucho tiempo sin escuchar cosas que no bendicen al Señor. Y en el 99% del tiempo estamos compartiendo con personas que realmente son contrarias por la influencia que tiene el enemigo sobre sus vidas. Y aún así, nosotros viviendo esa situación, podemos afinar nuestro oído, cerrar nuestros ojos y escuchar la voz del Señor. Podemos transitar esta vida y generar impacto.
independiente de lo que nos digan, independiente de lo que hagan con nosotros, independiente de lo que, como nos traten, nosotros vamos a afinar ese oído para escuchar el llamado del Señor. Como en la actividad tenían que escuchar la voz de una sola persona y ser guiados a través de ese laberinto entramado que se formó, y de todo lo que sucedía, de las voces y aún pues del agua que se utilizó. Escuchar la voz del Señor es lo principal, porque el Señor es el que nos va a guiar por medio de esa senda para que no vayamos a tropezar. Él es el que nos va a guiar en medio de nuestro trabajo, de nuestra influencia. Cuando nuestros amigos nos están diciendo, ay, es una cervecita y una tomadita al mes, eso no pasa nada. Usted puede salir a rumbear solamente este fin de semana y no pasa nada. Pero en ese momento donde vienen todas esas voces contrarias, donde viene todo ese ataque del enemigo que viene con furia, que viene y cae como un baldado de agua fría, porque pueden llegar aún con cosas que a nosotros nos guste, que nos llame la atención, y en nosotros poder escuchar en medio de ese ruido la voz del Señor, así como Mateo escuchó la voz del Señor en medio de todo lo que él tenía, en medio de donde él estaba. Escuchar la voz del Señor en medio de todo ese ruido hace la diferencia entre nosotros seguir igual o convertirnos en un mensaje de palabra vida del Señor para esta generación. Tenemos que estar muy, pero muy alineados con el Señor para poder, de en medio de la oscuridad, ser luz, y para salir de nuestra casa revestidos con el poder del Espíritu Santo, para poder estar revestidos con la sangre de Cristo y salir a enfrentar este mundo que lo único que hace es atacarnos día y noche, atacarnos día y noche, día y noche. Aún en nuestros sueños, muchas de las situaciones que hemos vivido en el trabajo, en el estudio, en la casa, pueden atacarnos también. Pero si nosotros podemos entender y alinear nuestro oído al Señor, es donde podemos escuchar el llamado de Él y decirnos: hijo, yo quiero que tú hagas esto, esquiva esto, no le ponga cuidado a esto. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer diferencia. Ahí es donde nosotros vamos a transformar y a trastornar esta sociedad. Ahí es donde, como en el tiempo de Jesús, va a tener muchas contradicciones, pero nosotros, escuchando la voz del Señor, vamos a llevar salvación y vida a nuestro lugar, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra universidad. Y de verdad tenemos que convertirnos en luz y en esperanza para los demás. Cerremos nuestros ojos. Padre, estamos, Señor, hoy aprendiendo más de ti, de tu carácter, Padre amado. Hoy estamos aprendiendo, Señor, que por tu gracia, Señor, es que nosotros estamos aquí. Y que, Señor, tu amor ha sido extendido para con nosotros y nos has guiado, Señor, hasta este momento, Padre amado, para que podamos escuchar tu voz, Señor, atender al llamado, atender a tu voz, Padre amado, para poder seguir este camino, Padre amado. Y no va a importar todas las situaciones que nos tengamos que enfrentar, Señor. No va a importar los problemas que tengamos ahora, o no va a importar aún nuestros éxitos, Señor, pero todo, Señor, lo vamos a dejar por seguirte a ti, Padre amado, porque tú has extendido tu llamado, Señor, a nosotros que somos jóvenes, a nosotros que estamos siendo llamados a impactar esta sociedad, a hacer un cambio de verdad, Señor, y cambiar el rumbo, Señor, de nuestra casa, el rumbo de nuestra ciudad, el rumbo de nuestro país, Señor, y aún, Señor, cambiar el rumbo de el gobierno, Padre amado, porque con una decisión que nosotros tomemos, Señor, y poder aceptar tu llamado, Señor, dejándolo todo y seguirte a ti, Padre amado, es donde tú, Señor, te vas a convertir vida en nosotros y vida para nuestra casa, donde tú vas a hacer de nuestra vida tu ministerio, Señor. Señor, yo te agradezco, Padre amado, porque hoy tenemos corazones sensibles para escuchar tu voz, y te pido, Señor, que cada vez nuestro oído esté más afinado, Señor, para buscarte a ti, para escucharte a ti, Señor. Y yo te lo pido, Señor, que la palabra
palabra que hoy hemos escuchado se vuelva vida, Señor, en nosotros, y que lo que tú has empezado, Señor, en nuestro corazón, la obra que tú has empezado, la termines, Padre amado. Y te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Padre amado. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y que el Señor haya tocado tu corazón. Si te gustó lo que acabaste de ver, te invito para que te suscribas al canal y nos busques en Instagram como _CCM Youth.